Buenos días. Buenos días. Vamos a tener hoy la exposición de la palabra y vamos a iniciar orando, poniendo el tiempo en sus manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana, te agradecemos nos hayas traído hasta este lugar. El único propósito, alabar tu santo nombre, aprender de tu palabra y que en esta mañana salgamos de aquí transformados con el único deseo de aplicar lo que hoy vamos a ver. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a exponerla claramente y a mis hermanos a ser receptivos a tu palabra, y ponemos este tiempo en tus manos, a tu control. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tomando como un poco de contexto de lo que se vio la semana pasada, del versículo 18 al 20 de Efesios 5 del 18 al 20, y yendo de un poco de lo general a lo específico que nos comentó el hermano Jorge la semana pasada, el apóstol Pablo explicó cómo la sabiduría, siendo una capacidad intelectual y espiritual, funciona en la conducta de las personas. Y eso lo vimos en versículo 18 del capítulo 5, versículo 18. Y aquí, en este contexto y lo que vimos la semana pasada, incluye que hay un mandato para todos, y que es uno negativo y uno positivo. Y que el negativo es evitar, veíamos allí, es embriagarse con vino, dice. ¿Por qué? Porque una persona embriagada con vino llega a ser incorregible, ya que un hombre ebrio actúa siempre anormalmente. En lugar de controlarse a sí mismo, lo controla a alguien, y ese lo controla el vino. El vino controla a esta persona. Por el contrario, el mandato positivo es el sed llenos del Espíritu. Y que de esta manera el creyente, en lugar de controlarse a sí mismo, es controlado por el Espíritu Santo. O sea, el contraste, ¿no?, de el vino con el ser humano, y ser controlado el ser humano, el cristiano, por medio del Espíritu Santo. De esta manera, el creyente, en lugar de controlarse a sí mismo, es controlado por el Espíritu Santo. Se puede entonces precisar que el Espíritu Santo es el agente de la llenura, y que Cristo es el contenido de esa llenura. Los creyentes controlados por el Espíritu Santo se deben someter unos a otros, sirviendo, dice, voluntariamente a los demás. Y esta palabra someter viene, pues, vemos que en el antiguo mundo, Antiguo Testamento, las naciones sometían a otras naciones, pero por la fuerza. Y aquí no está hablando de esa fuerza, de someter a una persona o a personas o a una nación a la fuerza.
sino que aquí dice los creyentes controlados por el Espíritu Santo deben someterse unos a otros, sirviendo voluntariamente unos a otros. El apóstol, después de haber amonestado a los creyentes de Éfeso para que fueran sabios y controlados por el Espíritu Santo, ahora el apóstol aplica esto a las relaciones específicas de la vida. ¿Cómo podemos exhibir una vida llena del Espíritu y que es muy fácil 1 o 2 horas a la semana o en la iglesia? Es muy fácil ir a la iglesia y mostrar lo que en realidad en la semana no puedes mostrar. Y aquí el apóstol dice que para eso, para mostrar esa piedad todo el tiempo, se requiere la obra del Espíritu. No hay otra manera. No podemos ser cristianos o podemos reflejar en la iglesia una actitud y allá afuera otra. Pero se requiere la obra del Espíritu Santo para exhibir piedad, y no solamente los domingos, sino todos los días y en todas nuestras relaciones diarias con todo el mundo. Y aquí viene algo que el pasaje va a tocar: relaciones diarias entre esposos y esposas, entre hijos y padres, entre esclavos y amos. En cada una de estas relaciones se manda a ser sumisos. Ambos deben actuar el uno hacia el otro como prestando un servicio al Señor. Y esta palabra sumisos en el mundo es diferente. ¿Quién es sumiso en el mundo? Pues es aquel que para el mundo muestra debilidad. Someteos, su significado de someterse es dominar o sujetar a alguien. Y lo que hoy vamos a ver es solo un versículo, que es Efesios 5, 21, y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. En este versículo vemos que hay que constituye una transición a la discusión extensa de Pablo sobre las relaciones personales. El principio general de la sumisión mutua, someteos unos a otros, no solo es un producto de la llenura del Espíritu, sino también el fundamento de los principios más específicos de autoridad y sumisión. El mundo no acepta la sumisión. Todo mundo quiere someter a otros. Y toda la vida ha sido eso, de unos someter a otros. Pero aquí en la palabra
no es eso el significado de lo que el mundo piensa del sometimiento. Y aquí vamos a entrar al tema. Se relaciona porque después del versículo 21, de someteos unos a otros en el temor de Dios, todo lo que habla hacia adelante es relacionado con el matrimonio, con los roles, el esposo, la esposa. Pero esta es la introducción. Este versículo introduce a todo lo demás. Y vamos a ver que entre las peores tragedias de nuestro tiempo se encuentra la muerte progresiva de la familia. La infidelidad marital, la exaltación del pecado, la homosexualidad, el aborto, la delincuencia y la revolución sexual en general han contribuido de muchas maneras a la defunción de la unidad familiar. Hoy lo podemos ver, cómo ha crecido, cómo está el mundo, viendo la relación de matrimonio. Nadie se quiere casar, todo está distorsionado y el matrimonio parece que es un estorbo para todas las autoridades a nivel mundial. Cada uno de estos elementos es como un nudo en el lazo que estrangula con rapidez el matrimonio y la familia. La mentalidad acerca del matrimonio de sociólogos y psicólogos es que éste debe cambiar o debe ser eliminado por completo. Les estorba el matrimonio. Y dicen que esto del matrimonio está basado en argumentos de que no es más que el vestigio de una comprensión primitiva de la sociedad. O sea, no lo pueden digerir. Ahora se da por sentado que un hombre hecho y derecho no necesita las restricciones y delimitaciones que antes parecían esenciales para una vida productiva y satisfactoria. Pero hermanos, es hora ya de que los cristianos declaren y vivan en la práctica lo que la Biblia siempre ha declarado y lo que la Iglesia siempre ha enseñado hasta años recientes. La norma de Dios para el matrimonio y la familia, esta norma produce sentido, produce felicidad, bienaventuranzas, bendición, recompensa, satisfacción duradera. Y es el único principio que puede producir esos resultados. Es el único. Si la iglesia procura acomodar esas normas divinas a la necedad y pecaminosidad de sus miembros, no solo ofende y contrista a Dios, sino que contamina su testimonio allá afuera en el mundo. La iglesia tiene que ser firme, aunque no les guste. Siempre tenemos que enseñar lo que la palabra dice.
El mundo espera otra cosa. Los cristianos tenemos que seguir enseñando el fundamento de lo que dice la Biblia con respecto al matrimonio. Si el matrimonio no anda bien en la iglesia, pues a duras penas funcionará en el mundo, tal como sucedía en los tiempos de Pablo. En el Nuevo Testamento se podía ver con los griegos y los romanos que las mujeres eran consideradas como poco más que sirvientas. Hombres judíos que oraban cada mañana, esta era su oración: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy judío, porque no soy gentil. Los gentiles eran los que no eran judíos. Te doy gracias porque no soy gentil. Te doy gracias porque no soy esclavo. Te doy gracias porque no soy mujer. Ese era el concepto de los judíos. Era un desprecio. No tenían valor. En la sociedad griega, la situación de las mujeres era todavía peor, puesto que las concubinas eran comunes y el papel de una esposa se limitaba a tener hijos legítimos y realizar labores domésticas. Los hombres griegos tenían muy pocos motivos para divorciarse. ¿Cómo se podían divorciar de sus esposas? Estaban todo controlado. Y las esposas no tenían recursos legales contra ellos. Así es de que era tan poco común, ni siquiera existía un procedimiento legal para realizar ese divorcio. Así es que una mujer, esposa de un griego, condenada a sufrir por toda la vida. No había recursos, no había manera. Demóstenes es filósofo griego. Él escribió: tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria, y tenemos esposas con el fin de tener hijos legítimos y guardianas fieles de nuestros asuntos domésticos. En la sociedad romana, los romanos, el matrimonio era poco más que prostitución legalizada, donde podías divorciarte de un día a otro. Realmente, hermanos, quien le ha dado el valor, la igualdad en derechos a la mujer con el hombre es el cristianismo. El cristianismo ha venido a darle ese valor a la mujer que nunca le han dado hacia atrás. Y podemos ver hoy algunas mujeres ya pueden entrar a un estadio, pero antes no podían entrar. Y si entran a un estadio, pues tienen que entrar con velo o lo que
aplique la religión de ese lugar. Pero hoy vemos que todavía a la mujer es tomada todavía como un segundo plano. Pues en el cristianismo la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Es lo que le ha dado Dios a la mujer, se lo dio siempre, pero es el ser humano el que ha distorsionado toda la situación, ha sido el ser humano. Derechos, no roles, porque roles están establecidos. Los roles están establecidos en el matrimonio con la esposa, pero en derechos iguales. Pablo, el apóstol, amonestó a los creyentes en Éfeso, diciéndoles que vivieran en un contraste total frente a las normas corruptas, egocéntricas e inmorales de quienes vivían a su alrededor. La relación entre esposo y esposa debía definirse conforme al modelo establecido por Dios. ¿Y cuál es ese modelo establecido por Dios? La relación que tiene Cristo con su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí mismo en Efesios 5, 23 al 25, dice así, allí enseguidita, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La relación entre esposos y esposas cristianos debe ser santa e indisoluble, así como la que existe entre Cristo y su iglesia es santa e indisoluble. Las familias son los ladrillos que componen la sociedad humana. Y una sociedad que no protege a la familia menoscaba su propia existencia, tiende a desaparecer. Cuando la familia desaparece, todas las cosas de valor desaparecen con ella. En poco tiempo se difundirá la anarquía, donde la anarquía prospera, la ley, la justicia y la seguridad de lo que pueden hacer en la familia ya no existe. La familia nutre y liga la sociedad como un todo, mientras que la anarquía desgasta, trastorna y destruye. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo? ¿Qué es lo que hoy se legisla? ¿Qué es lo que hoy estamos viendo? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno.
Pero no nos debe de sorprender todo lo que estamos viendo en la actualidad, porque sabemos que las cosas no van a mejorar, porque está establecido. El Señor nos ha prevenido de lo que enfrentaría o de lo que va a enfrentar la iglesia o como cristianos. Pero el pueblo cristiano tiene que hacer lo correcto, lo que la palabra dice, lo que el Señor aprueba. Entonces vimos: someteos unos a otros. Segundo punto, en el temor de Dios. En el temor de Dios. El principio básico de estar sometidos unos a otros tiene su poder y efectividad solamente en el temor de Dios. La familia puede ser lo que Dios diseñó que fuera solo cuando los miembros de la familia son lo que Dios ha diseñado que ellos sean. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vemos que en Romanos 8:29, en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es de que, así como un individuo puede hallar su realización personal en una relación correcta con Dios, también la familia solo puede hallar realización plena cuando los padres e hijos creyentes siguen su diseño. ¿Cuál diseño? El diseño de Dios. El diseño que Él ha establecido para la familia. Solo aquellos que han muerto al pecado y están vivos en Dios, que son siervos de la justicia, que tienen una mente espiritual, aquellos que son investidos de poder por el Espíritu, pueden regocijarse por el privilegio de vivir conforme a la norma del Señor. La reverencia y la adoración de Cristo es la base de tal espíritu de sumisión. Los cristianos llenos del Espíritu se ponen a sí mismos por debajo de los demás, unos a otros. El concepto central es el de renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de otra persona. Eso solamente el Señor lo pide al pueblo cristiano. No funciona allá afuera. ¿Quién quiere estar sometido abajo de otro? Nadie. Porque eso implica, o para el mundo eso es debilidad.
El apóstol Pablo aconsejó a los creyentes de Corinto que se mantuvieran en sujeción. Eso les dijo, que se mantuvieran en sujeción a quienes les ministraban con fidelidad. Así es de que en el cristianismo sujetarse no es problema, porque el Espíritu, porque es un mandato del Señor, y como cristianos debemos sujetarnos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Quiénes ellos? A los que les ministraban, a los ancianos. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Primera de Corintios 16:16. Y el apóstol Pedro ordena en Primera de Pedro 2:13-15, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Tú y yo estamos sometidos. ¿Cómo te sometes? Al gobierno, respetando, pagando tus impuestos, haciendo lo que está establecido para el individuo, para la sociedad. Es una manera de someterse. Y todo lo que salga, respetar los altos, los límites de velocidad, ese es sometimiento. Si no los respetas, pues ya sabes que ahí te llegará la fotomulta y tienes que pagarla. Entonces estás sometido por la autoridad de esa manera. Pues entonces aquí el apóstol dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esto es la voluntad de Dios, que nos sujetemos a las autoridades. Es un mandato y como cristianos lo tenemos que hacer. Una nación no puede funcionar sin la autoridad de sus gobernantes, policías, jueces y demás. Y bueno, que con el cristiano en el hogar. En el hogar, la unidad, dice, más pequeña de la sociedad humana, se aplica el mismo principio. Nadie puede hacer su propia voluntad. O sea, yo estoy sujeto. Mi esposa se debe sujetar a mí, pero yo también me debo sujetar a ella. Y a veces se confunde esto. Hace lo que ella dice. No. Un ejemplo. Si yo comento a mi esposa: tengo mucho deseo de un pozole, y a los 2-3 días allí está el pozole. Se sujetó a mi voluntad, cumplió ese deseo que yo tenía, lo hizo voluntariamente, no la obligué.
O sea, es muy amplio, pero a veces se confunde. No, pues hace todo lo que ella dice. No, la palabra dice, sujetaos unos a otros. Y esa es la manera sana, santa de sujeción. El sistema de autoridad que Dios ha ordenado para la familia es que los esposos sean la cabeza de las esposas. Aquí está ese mandato, aquí está establecido eso. El esposo, cabeza de las esposas. Y dice, y los padres, cabeza de los hijos. O sea, el esposo, cabeza de la esposa. Y los padres ya incluye papá y mamá, cabeza de los hijos. Y los hijos forman ya la familia. El Señor no se le ha escapado nada. El Señor ha dejado todo establecido. Si no se hacen las cosas como lo ha dejado establecido el Señor, ya es la desobediencia y ya es que a cada quien le conviene hacer lo que quiera. Pero el Señor ha dejado todo establecido. Además de esas relaciones sociales y funcionales y necesarias basadas en la autoridad y sumisión mutua, Dios manda a todos los cristianos, líderes, seguidores, esposos y esposas por igual, padres e hijos, ¿a qué? Filipenses 2, 5, 8. Vamos a leer Filipenses 2, 5, 8. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo, allí está. El ejemplo lo tenemos. El funcionamiento estructural de la familia, así como el de la iglesia, requiere tanto autoridad como sumisión. En la iglesia debe de haber autoridad, pero también debe de haber sumisión mutua. Cuando dice someteos unos a otros, yo estoy sometido a él y él a mí. Hermanos, si este concepto se aplicara como realmente como es, en las iglesias no habría problemas. No habría problemas. Todos estamos sujetos. Pero qué problemas luego salen, ¿no? En todas las relaciones entre personas debe haber sumisión mutua. En el mundo imposible, pero en la iglesia debe de ser. La sumisión mutua es una actitud. Es una actitud espiritual que debe de ser una realidad en la vida de todos los creyentes en todas las relaciones. Un ejemplo cuando dice es una actitud. ¿Quién? Dicen que
que en cuanto al matrimonio, pues tú debes amar a tu esposa toda la vida. Toda la vida. Si la conociste siendo una escultura, pero a los años cambió la situación, no importa. Debes amar a tu esposa toda la vida. No es algo emocional, no es algo de que cambió lo que hoy en estos tiempos, esa es la actitud con la que se llega al matrimonio. La belleza física, pero después todo cambia. Y también cambia la manera de pensar de las personas. Pero es allá afuera. Pero en el cristianismo, no, hermanos. Así es de que esta sumisión es una actitud espiritual general que debe de ser una realidad en la vida de todos los creyentes. Todo cristiano obediente y lleno del Espíritu es un cristiano que se somete. El esposo que exige la sumisión de su esposa a él, pero él no reconoce su propia obligación de someterse a ella, distorsiona el principio de Dios para esta relación. Y esto no puede y no va a funcionar. No va a funcionar, no va a ser ese esposo piadoso que el Señor demanda de él. Y podemos concluir que este es el orden de Dios sobre las relaciones. Pablo dice: quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Cristo cabeza de todo varón, o sea, Cristo rige todo. Y el varón cabeza de la mujer. Pero Dios es la cabeza de Cristo. Así como el Hijo se somete al Padre en función, pero es igual a Él en naturaleza y en esencia. Esto es muy importante, hermanos. Así como el Hijo se somete al Padre en función, pero es igual a Él en naturaleza y esencia. Cristo es igual al Padre. Las esposas deben ser sumisas a sus esposos, al mismo tiempo que son por completo iguales a ellos, iguales al esposo, en naturaleza, moral y espiritual. ¿Ven? Lo que les decía al principio. Es el cristianismo el que le ha dado a la mujer el valor que Dios le ha dado y que el mundo se lo quiere quitar. El cristianismo ha reconocido siempre esa igualdad a la mujer. Y como dije, con roles diferentes. Pero la mujer es igual al varón. Todos los creyentes son iguales entre sí en todo sentido espiritual. Todos los creyentes son iguales entre sí en sentido espiritual. Y podemos ver Gálatas 3:28.
que en Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanas, no tienen nunca, gracias a Dios por ustedes que han venido a la verdad, porque para el Señor son muy especiales. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nos sometemos los unos a los otros en la iglesia, en la medida en que el Espíritu Santo nos influye para hacerlo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, es muy difícil que pueda someterse a otra persona. Lo vemos en los trabajos, cuando tienes un jefe, lo vemos en el mundo, lo vemos en todas partes. ¿Por qué él me va? ¿Por qué él me va? ¿Por qué tengo que sujetarme a él? ¿Por qué él es mi jefe? ¿Por qué tengo que obedecerle? ¿Por qué esto y por qué aquello? Pero en la iglesia es diferente. Aquí hay un mandato a obedecer. Así es que, hermanos, hermanas, espero que haya sido claro, pero esta es la palabra del Señor y es lo que hoy compartí, que Dios puso en mi corazón compartir. Le damos gracias al Señor. Dios les bendiga.